El día de hoy queremos invitarte a ver a Jesús como algo más que a un maestro que te enseña a vivir. Queremos presentarte a Jesús como el Salvador, aquel que te da lo que necesitas para vivir. Hola, ¿qué tal? Te saluda Roberto Ruiz. Bienvenidos a 21 días en el Evangelio de San Juan. Así que prepara tu Biblia, mente y corazón y meditemos juntos el día de hoy en la palabra de Dios. Bendiciones familia, estamos en el día 19 de nuestro reto, 21 días en el Evangelio de Juan. Qué alegría, qué dicha que hemos llegado hasta este día. Si has llegado hasta este día, solamente te puedo decir, ya casi lo finalizamos, ya casi completamos esta obra. Y valdría la pena que lo hagamos de la mejor manera, ¿verdad? Así que tenemos que sigamos. Hoy nos toca el capítulo 19. Este capítulo 19 es realmente hermoso, es bellísimo. Me gustó tanto leerlo, me gustó tanto recapitularlo en mi memoria, que le he puesto un nombre, ¿saben? Quise llamarlo Un cuento llamado Evangelio. Un cuento llamado Evangelio. Me fascina. Y para evocarles un poco lo que siento, quiero hablar acerca de la historia de un hombre, para hacerles la introducción. Este hombre fue un escritor en el siglo XVIII, XIX, llamado C.S. Lewis. Ese era su seudónimo literario. C.S. Lewis era un conocido escritor británico, contemporáneo de otro escritor muy famoso que es J.R.R. Tolkien. C.S. Lewis es conocido por sus cuentos, por sus historias, pero destaca una en especial, llamado Las Crónicas de Narnia. Lo conoceríamos seguramente por la película, ¿verdad?, que se hizo famosa en Hollywood, que es homónima, se titula justamente Las Crónicas de Narnia, y en su primera edición es El león, la bruja y el ropero. Ahora, no quiero hacerles una sinopsis de esta película, solo les quiero hablar de una escena puntual, y es donde el protagonista, o uno de los protagonistas de la película, uno de los jóvenes hijos de Adán, como le llamaban en la película, o en este lugar llamado Narnia, había cometido una falta, había cometido un pecado. Entonces la villana de esta producción, de esta historia, que es una bruja malvada, ella demanda que les he entregado este joven que cometió una transgresión, y ella dijo: me lo tienen que entregar porque tiene que morir. Él cometió una falta y es mi derecho reclamar su sangre. Entonces el líder de los narnianos, que curiosamente, bueno, no curiosamente, ya descubrirán por qué, está representado en la figura de un león llamado Aslan. Aslan llega a una negociación, a un trato con la bruja, y le dice: ok, no te voy a entregar a este joven, sino que me voy a entregar yo por él. Yo te voy a entregar mi vida y olvídate de sacrificarlo a él. Sin duda alguna, esta fue una oferta demasiado tentadora que la bruja no podía rechazar, porque con esta oferta ella estaba logrando acabar con el líder soberano de los narnianos, y para ella le pareció una victoria mayor que solamente sacrificar a un joven que había llegado de otro lugar. Entonces así lo hicieron. Aslan se entregó por este muchacho y Aslan fue sacrificado. Aslan fue sacrificado en un lugar llamado la Mesa de Piedra. Lo que la bruja no sabía es que Aslan era consciente de lo que estaba haciendo. ¿Y por qué me recordó esta historia? ¿O por qué me recordó este cuento? ¿O por qué les hablo de este cuento al estudiar en el capítulo 19? Porque justamente este cuento es una alegoría. Estoy seguro que C.S. Lewis se inspiró en el capítulo 19 del Evangelio de Juan cuando escribía este momento de su historia, de su cuento llamado Las Crónicas de Narnia. Porque en el capítulo 19 nosotros vemos al Señor Jesús siendo llevado ante Pilato. Ya habíamos visto en el capítulo 18 cuando Él es entregado a las autoridades romanas. Él es aprehendido en el huerto de Getsemaní. Ahora está frente a Pilatos, y Pilato tiene frente a Él al Señor. Pilato está tratando de negociar con la turba que está enardecida y están queriendo crucificarle, están queriendo azotarle. Y Pilato dice: yo no veo culpa en él. Incluso ya había negociado con ellos, como lo vimos en el capítulo anterior. Puedo liberarlo. Y la turba dijo: no, libera a Barrabás, libera a Barrabás. Me parece realmente irónico. Es muy irónico lo que sucedía. Ahora bien, Pilato está en este lugar, y mientras él está en esta negociación con ellos, él los manda a azotar al Señor a petición de los principales líderes religiosos y a petición de la multitud enardecida. Manda a azotar al Señor, y una vez que lo ha azotado,
vuelve a él y le dice, bueno, aquí está este hombre, ¿lo puedo soltar? Y ellos dicen, no, crucifícale, crucifícale. No estaban contentos con los azotes, realmente querían azotarlo. La bruja quería sangre, la turba quería sangre. Entonces Pilato dice, yo no veo culpa en él, ¿por qué lo quieren crucificar? Y ellos insistían. Versículo 10 y versículo 11, Pilato dijo al Señor, tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte, decime qué hago. El Señor valientemente y con firmeza le dice, no tienes ninguna autoridad sobre mí si esta autoridad no te es dada desde arriba. Ninguna autoridad tiene sobre mí, porque el Señor sabía que él estaba frente a Pilato, no porque fuese el deseo de la multitud enardecida o de los líderes religiosos. No, él estaba frente a Pilato porque se tenía que cumplir la profecía y se tenía que cumplir el sacrificio mesiánico expiatorio por nuestros pecados. Entonces el Señor le dice esto a Pilato, no tienes ninguna autoridad sobre mí. Versículos 12 al 15, me parece un momento sumamente irónico y a este pasaje lo he llamado el mundo al revés, ¿saben? ¿Y por qué? Pilato, un gentil, procurando soltar al Señor, pero la turba, que eran judíos, su pueblo, los suyos, a los que él había venido, le exigían que lo crucificara. El mundo al revés, ¿verdad? Y de nuevo Pilato, un gentil, llamándole rey. Pero los judíos, la turba judía, llamando rey a César. Cuando Pilato les decía, he aquí vuestro rey, los principales líderes religiosos decían, no tenemos ningún otro rey sino César. Y cuando Pilato lo quería soltar, ellos le dijeron, si lo sueltas a él, estás en contra de César, porque él se hace llamar rey y aquí no hay otro rey sino César. Sumamente escalofriante e irónico esto, ¿saben? Porque no era secreto para nadie el descontento que tenía el pueblo judío con el dominio romano sobre Jerusalén. Ellos no estaban contentos con este gobierno extranjero que les mandaba, les gobernaba y les decía cómo tenían que vivir. Pero ellos, a fin de lograr su cometido, eran capaces de dejar a un lado su interés político incluso, y preferían humillarse ante Roma llamando rey a César, con tal de no reconocer que Jesús es el rey, que Jesús es el Señor. Y ellos exigían a Pilato, crucifícale, él no es nuestro rey, crucifícale. Del versículo 16 hasta el final del capítulo, en el versículo 42, vemos toda la agónica procesión del Señor cargando la cruz hasta llegar al monte Calvario, hasta este lugar donde él había de ser crucificado. Cuando él por fin es crucificado, él dice, consumado es. Se cumplen muchas profecías en ese momento, cosas que habían sido escritas desde la antigüedad para que se confirmase lo que estaba sucediendo. Y luego de esto, el Señor es crucificado y posteriormente muere. Ahora bien, me llama poderosamente la atención que en Jerusalén estaban celebrando la fiesta de la Pascua. El capítulo nos lo recalca varias veces. ¿Y por qué me llama la atención? Esa es la principal confirmación de que aquel al que estaban crucificando es el Hijo de Dios. La fiesta de la Pascua no era sino el recordar la salvación que el Señor había hecho a los primogénitos mientras estaban cautivos en Egipto. El Señor dio voz a Aarón y a Moisés y le dijo, pongan sangre de un carnero o sangre de un macho cabrío o sangre de un cordero en los dinteles de sus puertas y ventanas, y el espíritu de muerte no entrará a ustedes. Entonces ellos sacrificaron a este cordero y el espíritu de la muerte pasó de ellos y no murieron los primogénitos. Entonces la fiesta de la Pascua era para celebrar justamente cómo el Señor los había librado del espíritu de la muerte por medio de la sangre de un cordero. Y ellos en ese momento estaban crucificando al verdadero Cordero de Dios, al Cordero real, no al que era imitación, no al que era solamente una representación, sino al verdadero. Estaban crucificando al Cordero verdadero de Dios en esa cruz y estaban derramando su sangre. Ahora bien, esto no es una mala noticia, esto no es una triste noticia, al contrario, es una noticia verdadera de júbilo y alegría. Es el evangelio puro. Por eso es que les dije que esta historia, a este capítulo yo lo llamo un cuento llamado Evangelio, porque en esto resumimos el Evangelio, el Cordero de Dios siendo crucificado para que su sangre nos libre de pecados.
quiero cerrar con esto y es diciéndoles que, así como les comentaba al principio la historia de C.S. Lewis, cuando yo vi esta película a mí me llamó poderosamente la atención y yo investigué sobre la historia de este hombre y descubrí que C.S. Lewis definitivamente se inspiró en la escritura para escribir las Crónicas de Narnia, y esto con el objetivo de evangelizar a su sobrino, ¿saben? Y es que definitivamente no hay mejor manera de evangelizar a alguien que contando la historia de un inocente que se entregó por un culpable. Sí, definitivamente esta es la mejor forma de contar el cuento del Evangelio. Y no te he contado el final de la historia de Aslan. No te he dicho cómo terminó esta historia. Solo te dije que él fue sacrificado en la mesa de piedra. Pero eso te lo voy a contar después. Así como no te he contado el resto de la historia de la crucifixión de Cristo. Solamente te puedo decir, esta historia continuará. No termina aquí. Sigamos adelante en este reto porque vas a conocer el desenlace de este hermoso cuento llamado Evangelio. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo devocional. Esperamos que la palabra de Dios se edifique sobre tu vida. Queremos invitarte para que también te unas a la conversación. Si tienes algún comentario, alguna pregunta o algún motivo de oración, nos gustaría poder orar por ti. Así que déjanos saber, escríbenos en los comentarios y te invitamos para que puedas compartir con amigos y familiares este tiempo en la palabra de Dios. Gracias una vez más por acompañarnos. Te esperamos mañana aquí en los 21 días en el Evangelio de Juan. Dios le bendiga.